Bueno, pues ya estamos de vuelta en Canal 6 Televisión, tiempo de entrevista. Ya saben que como cada viernes en este canal de televisión no solo tenemos los 25 minutos habituales con nuestro invitado, sino que además llegará justo después de esta entrevista la tertulia política que conduce nuestro compañero Luis Feble. La entrevista de hoy es de esas entrevistas que a uno le apetece hacer, porque seguro que tiene y va a tener mucho contenido por la persona que nos acompaña hoy aquí y lo que ha supuesto y ha representado para la isla de Tenerife, para Canarias, y yo creo que bueno, para Canarias en general. Don Ricardo Melchor, muy buenas, bienvenido. Hola Iván, gracias por tus palabras, gracias por invitarme, gracias a todos los oyentes por estar ahí. Y para mí es un auténtico placer. ¿Cómo le va? Bien, bien. Sí. Bien. Distinto, obviamente, cuando tenía las obligaciones de un cargo público, pero yo creo que el haber estado en un cargo público, pues no sé cómo decirlo, sí es uno de los mayores honores que puede tener una persona y placeres, porque es poderle devolver a tu sociedad con tu trabajo, con tus servicios, con tus aciertos y con tus equivocaciones, pues gran parte de lo que te ha dado la sociedad a ti, ¿no? Y yo creo que eso es muy de agradecer siempre por parte del que esté ocupando un cargo público. Si además, como era el caso mío, el cargo público es la presidencia del Cabildo de tu isla, pues más todavía, porque fíjate que los cabildos son las únicas corporaciones e instituciones en España que el pueblo elige directamente al presidente. A los alcaldes los eligen los concejales, a los presidentes de gobierno los eligen los diputados, pero el presidente del Cabildo es el número uno de la lista más votada siempre. Presidencial. Presidencial. Por lo tanto, ese apoyo que hemos tenido siempre, por lo menos en los 4 mandatos en los que he encabezado la lista del Cabildo de coalición, pues el pueblo tinerfeño pues ha querido que yo sea el que esté ahí al frente, ¿no? Y eso es un agradecimiento que lo llevaré hasta los últimos días de mi vida. Desde luego que ha tenido una vida política muy activa en diferentes instituciones, de sobra conocidas por todos nuestros telespectadores. ¿Cómo se ve la política ahora desde fuera? Aunque me consta que lo desde fuera, entre comillas, porque su agenda no se crean que está abierta, está bastante cerrada por todos los compromisos que aún tiene, diario. Sí, que bueno, nos ha costado que estuviera hoy aquí. Y lógicamente, pues las personas se dirigen a ti, muchas, ¿no? Y te piden sus consejos, ayúdame a conseguir tal cosa o lo que fuera, lo que puedo ayudar, ayudo, ¿no? Pero, o sea que estoy fuera, pero no estoy absolutamente fuera de esto. Ya no ocupo ningún cargo público. Sí, pero quiero decir que tiene ya esa capacidad de visión, de ver desde fuera lo que es y representa la política, ¿no? Lo que conocemos todos como ver el bosque desde fuera y no desde dentro, ¿no? Y yo estoy, vamos a decir, en el límite de salirme del bosque, ¿no? Estoy ahí en el esto, con lo cual yo creo que, bueno, pues se ven cosas que tú dices, yo esto no lo haría así, o sí lo haría así, o me parece bien, o no hubiese caído yo en este tema. O sea que yo creo que es interesante el ver un poco también pues el bosque de fuera, se ven con una visión más global, más institucional, pero sobre todo recuerdo la frase que me dijo un gran político que fue alcalde de Santa Cruz, que ya no vive desde hace desgraciadamente pues, 25 años o 20 años, me dijo, mira, lo importante no es ser alcalde, lo importante es haber sido alcalde. Y es verdad, tú no te puedes imaginar lo gratificante que es cuando tú vas por la calle y la gente pues te saluda, te agradece, te sonríe, eso es muy bonito, imagínate lo contrario, ¿no? Eso sería triste. Pues no he tenido ni una sola actuación que vaya yo por el barrio de no sé quién o del no sé cuánto, y que alguien te diga, vaya, era hora que te fueras o algo así, no, ni Seguro, una sola persona. Y eso es muy gratificante, ¿no? Para mí y para mi familia, lógicamente. Se sigue hablando ya por ir entrando en algunos contenidos, se sigue hablando de la posibilidad de que el Cabildo abandone bodegas insulares de Tenerife. ¿Cuál es su posición? ¿Sigue siendo la misma? Por supuesto, y además yo creo que lo otro sería una irresponsabilidad. No nos olvidemos. Abandonar. Sí. Yo creo que, hombre, si lo abandonas teniendo la seguridad de que no va a pasar nada, pues bien, no pasa nada, ¿no?
pero desgraciadamente todavía tiene que estar amparado en ese sentido, técnicamente, políticamente, etcétera, porque no nos olvidemos que Bodegas Insulares en estos momentos son 3 bodegas comarcales. 3 bodegas comarcales donde están pues más de 1000 agricultores metidos. El Cabildo no pone dinero, pero sí los ampara. Porque si no estuviesen las bodegas comarcales, las bodegas sociales, pues estaríamos en una situación prácticamente de oligopolio, de 5, 10 o 15 bodegueros, y esos bodegueros son los que comprarían la uva que le da la gana, al precio que le da la gana, y lo pagarían como le da la gana. Y eso no se puede permitir en un subsector tan importante para nosotros, que no nos olvidemos que hay en Tenerife hay pues del orden de 15.000 viticultores, todos pequeños, pero que hay que protegerlos porque son importantes para todo, para nuestra cultura, para nuestra forma de ser, para nuestra gastronomía, para nuestra historia, para absolutamente todo, y para nuestro paisaje, y que por lo tanto tenemos que protegerlos, y no se puede dejar en manos de 4 o 5 personas que irán a sus exclusivamente grandes beneficios o beneficios en general, que es lícito, pero no a base de jugarte el futuro de nuestra isla. Yo creo que eso, si alguien lo ha pensado, no lo ha pensado bien. No lo ha pensado bien. Yo recuerdo épocas, imagino que bastante duras, sobre todo en su etapa como presidente. Recuerdo, por ejemplo, la etapa en la que se estaba construyendo, se estaba haciendo la obra del tranvía, ¿no? De su apuesta personal por el tranvía. ¿Cómo llevó esa etapa, Ricardo Melchor? Bueno, yo creo que cuando tú estás absolutamente convencido de que ese es el camino correcto, porque muy pocas personas confiaban inicialmente. Claro, porque es que son los problemas que tiene en general una isla. Si ¿qué te digo yo? Pues hubiera un tranvía en el sur de la isla de Tenerife o en el Valle de la Orotava, pues ya los de Santa Cruz sabrían la utilidad o no la utilidad, como lo puede haber pues en Valencia, y los de Alicante y los de Castellón, etcétera, pues saben esto. Pero aquí pues estamos a 2.000 kilómetros, ¿no? Y entonces es una molestia además, porque el tranvía tiene que ir por las zonas más transitadas y con mayor circulación, porque si no, no tendría sentido. O sea, poner un tranvía que vaya de un sitio a otro, que la gente no demande esos servicios, no tiene sentido. Tiene que ir por el centro. Y así lo hicimos, y lo hicimos convencidos, y bueno, y yo creo que salió bien. Hoy en día, así como antes, durante las obras molestas, obviamente, pero fíjate que tardamos en lo que es la obra, 2 años eran plazo de ejecución. Sí, menos 2 días lo hicimos. Era tanta la presión que tenía que no te podías retrasar ni un día ni 2 días, sino tenía que ser como era, ¿no? Y en los momentos claves, que eran en verano, cuando menos molestaba a las personas, pues poníamos ahí pues toda la carne en el asador para avanzar, y yo creo que ha traído sus frutos, ¿no? Hombre, por supuesto, nunca llueve a gusto de todo. No concebimos una Santa Cruz de la Laguna en estos momentos sin el tranvía, ¿no? Eso yo creo que es Mira, evidente, ¿no? A mí me dijo una cosa muy parecida a la que acabas de decir, un taxista mayor, pues algo así como 2 meses antes de inaugurar el tranvía, ya estaba el tranvía casi terminado. Cogí un taxi y me dijo el taxista: ¿quiere usted que le diga una cosa? Digo, sí, dígame usted lo que usted quiera. Dice que yo no estoy ni a favor ni en contra del tranvía. Digo, hombre, pues usted... Bueno, ya tenemos uno. Digo, no, ni a favor ni en contra. Digo, es usted muy diplomático, le dije. Dice, no es una cuestión de diplomacia. Dice, cuando se hizo la autopista del norte, yo me acuerdo que todo el mundo estaba en contra, decía el taxista, ¿no? Y todo el mundo decía que era el entonces presidente del Cabildo, don Isidoro Luz Carpenter, que lo hacía porque el Puerto de la Cruz, y no sé, para llegar antes o lo que fuera, ¿no? Cuando se hizo la autopista del sur, todo el mundo estaba en contra. Y decían que era porque el entonces presidente del Cabildo, don José Miguel Galván, pues era del sur y tal. Cuando se hizo el túnel 3 de mayo, todo el mundo estaba en contra. Ahí no me dijo contra quién, pero que estaba en contra. Dice, y hoy en día no nos podemos imaginar la isla sin la autopista del norte, sin la autopista del sur y sin el túnel 3 de mayo. Por lo tanto, yo le diré, yo no le había preguntado nada, ¿no? Dice, yo le diré si estoy a favor o en contra 3 meses después de que esté funcionando. Digo, pues ¿sabes lo que le digo? Que usted es un hombre muy inteligente. Y prudente, claro. Claro, y prudente. ¿Y qué es lo que ha pasado con los hospitales del norte y del sur, ¿no? Pues mira, ahí... Es una espinita que se le quedó ahí atravesada. Sí, porque yo recuerdo que mi
mi primera rueda de prensa hablando de la necesidad de los centros hospitales, bueno, de los hospitales comarcales en aquella época, de norte y del sur, fue pues a los 3 meses de tomar posesión, o sea, en octubre, los primeros días de noviembre del año 99. Y yo estaba absolutamente convencido de que era necesario, y lo sigo estando, por supuesto. Pero claro, la competencia de sanidad es del gobierno de Canarias. Y ahí tuve una batalla muy dura, durísima, pero no se pueden imaginar lo dura de la batalla por la mayoría de las personas que nos están escuchando. Y no había forma, tal, pues no se podía avanzar, porque entonces tengo que hacer uno también en el sur de Gran Canaria, tengo que hacer uno no sé qué, tal isla me está pidiendo. Digo, mira, en primer lugar, las distancias que hay entre los hospitales de referencia y el sur de Tenerife o el norte de Tenerife no lo hay en ninguna otra isla. Por lo tanto, no hay comparación posible. Y en segundo lugar, por ejemplo, el sur de Tenerife pues tiene más población que 2, 3 y 4 islas nuestras. Y por lo tanto necesita no existe una población de 200.000 habitantes que no tenga un servicio público en ese sentido. Y bueno, poquito a poco íbamos subiendo escalón tras escalón. Hicimos, porque lo que sí era competencia nuestra eran los centros sociosanitarios, ¿no? Que eso sí fueron avanzando, además. Claro, se han terminado hace 3 años. Los centros sociosanitarios, pues ponerlo en el mismo entorno, así nosotros urbanizábamos y cogíamos la tal, y le facilitábamos las cosas al gobierno de Canarias, que por otro lado, pues desgraciadamente también las responsables de sanidad normalmente eran de la otra isla, ¿no? Con lo cual no le ponían ningún interés al tema. O menos interés de lo que le dieron. En alguna ocasión en manos del Partido Popular, ¿no? Sí, claro. En la época del Partido Popular no avanzó prácticamente nada, aunque te decían que sí, porque claro, estaba ya el no proyecto había, en una gaveta, ¿no? Prácticamente aparcado. Ellos te decían, buscaban excusas extrañas, pero bueno. Porque el Partido Popular, tanto el gran jefe como la consejera de Sanidad eran de la otra... Mercedes Roldós, ¿no? Si no me equivoco. Mercedes Roldós. Bueno, al final íbamos avanzando y bueno, hoy en día, vamos a decir, no es que podamos estar satisfechos, porque no podemos estar satisfechos, pero están los centros sociosanitarios del norte funcionando, Nicoa, en buen paso, y se prestan determinados servicios sanitarios, no todos los que quisiéramos, ni donde estaba el compromiso y el acuerdo, pero en fin, se va avanzando. Siempre me dicen, te aseguro que en el 2015 estará. Bueno, pues en el 2015 vamos a ver, y insistiendo, yo les puedo decir, y lo digo ahora, que toda la semana tenía broncas con el gobierno de Canarias por este tema, del norte y del sur. En el sur todavía es mucho más duro, porque en el sur los servicios ambulatorios se prestaban unos barracones, Era una cosa vergonzosa, pero absolutamente vergonzosa. Sí, ¿no? Cierto. Ahí en el Mojón, ¿no? En la zona del Mojón, cierto, ¿no? Pero en fin... Era indigno, ¿no? Para los habitantes del sur. Con 5 años de retraso, 6 años de retraso, lo conseguiremos. Bueno, ahora, es verdad que da la sensación de que vuelve otra vez el Cabildo, ya lo hizo usted en su etapa, parece que el actual presidente también comienza a seguir esa senda, que además hizo también, usted hablaba de la autopista del norte y del sur, que fueron inversiones del Cabildo, impulsadas por el Cabildo, que luego se traspasan al gobierno, en fin, parece que ahora inyecta dinero en las urgencias del hospital cuando no le toca al Cabildo, va a inyectar dinero en el cierre del anillo insular. ¿Cree usted que esa es la política acertada o habría que dejar más, no llevar tanto de la mano el gobierno de Canarias y que se implique más en estos asuntos? Bueno, yo creo que el Cabildo tiene que defender, sea del color que sea el gobierno de Canarias o el gobierno de España, tiene que defender a la isla de Tenerife. Por supuesto, sin cesar de esa reivindicación, que además es absolutamente justa y demostrada, si puede echar una mano, poner un poco de aceite en los engranajes para que aquello funcione un poco más, como hemos dicho en el caso de los complejos hospitalarios, pues yo creo que también es una obligación. Fíjate, la autopista del sur, un ejemplo fue José Miguel Galván, donde en España no había autopistas, había una, Madrid-Barajas nada más, ¿no? Y además se pensaban en autopistas cuando ya pues estaba absolutamente colapsado el tráfico por carretera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ampliar por un lado y por el otro y así hacemos una autopista. Pero claro, en el caso nuestro, el sur no tenía tráfico, era una excepción. Por eso el presidente del entonces presidente del Cabildo, José Miguel Galván, dijo, bueno, muy bien,
nosotros adelantamos la inversión, pero tú no las pagas al Ministerio. Y eso, el Ministerio difícilmente podía decir que no, porque es que no es que tú digas, en cuanto esté terminado, tú me pagas eso, no, tú después me lo pagas en 10 años, o tú me lo pagas en X tiempo. Y yo creo que no es que el Cabildo, entiendo, que el Cabildo ahora diga, no, yo te pago, no, yo te adelanto el dinero que te falta, pero tú me lo devuelves. Claro, no es a fondo perdido. No es a fondo perdido. Pero bueno, también es verdad que impulsa, por lo menos que hace que la obra coja carrerilla, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, y el cierre de la anilla insular, que parece, bueno, hablan del 25 de marzo, además, 25-28, el Domingo de Ramos, que se va a inaugurar el nuevo tramo entre Santiago del Teide y Vera de Erques, en fin. ¿Qué ha ocurrido ahí también? Porque parece que no ha terminado de cuajar la... cuenta que es una obra de interés general del Estado, donde la financiación es del gobierno español, donde el compromiso es del gobierno español, pero el gobierno español tiene dinero para otras cosas, menos para Canarias. Y entonces ahí se ralentiza muchísimo las obras. Pero en fin, yo me alegro que no lo sabía, pues no me han dicho nada, o sea que el 28 de marzo o el 29 de marzo se inaugure hasta Santiago del Teide. Esa es la fecha que han puesto. Y entonces queda muy arriesgada, por cierto, pero bueno. No, es que la carretera está, salvo un tramo de un túnel, está casi finalizada, ¿no? Está casi finalizada, vamos. He circulado por ahí cuando estaba de presidente del Cabildo para ver cómo iban las obras, y o sea que eso se terminará sin lugar a dudas, pero queda un tramo fastidiado, que es el tanque. Claro, de tanque es donde, bueno... Pero es que dice el alcalde del tanque que bueno, que a él tampoco le importa que lo dejen así, porque creo que ha ganado mucha vida el municipio después de que se abrió el primer tramo entre ICO, pero bueno... Esas son conclusiones un poco... precipitadas. Simples, vamos a decirlo así. Porque la carretera lo primero que tiene que conseguir es que el ciudadano se pueda desplazar con seguridad. Si tú evitas un accidente, 2 o 50 accidentes que puedes evitar con eso, pues no cabe duda que tu responsabilidad es facilitarlo, que ninguno, aunque se paren 3 coches menos y consuman ahí en el tanque. Yo creo que eso es implanteable. En segundo lugar, hay un tema que tenemos que hacer todos solidarios. Nosotros creemos que Tenerife y Canarias en general pues puede ser un bastión del desarrollo sostenible, ¿no? Y fíjense nada más lo que supone el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, famoso cambio climático, etcétera, si nosotros tenemos un medio de que te puedas mover con más facilidad, con menos consumo energético y con menos emisiones de dióxido de carbono. Pero sobre todo la seguridad. Y después, imagínate una ambulancia. Claro. Es decir, hay muchas cosas, o los bomberos, o un incendio emergencias, en esa zona, la corona forestal, ¿no? Yo creo que eso... se busque el fomento de la actividad económica del tanque de otra manera, ¿no? Pero no con tanto egoísmo, ¿no? No con tanto... No, bueno, me refiero que yo creo que lo habrá dicho así un poquito improvisando. En tono jocoso también, es decir, bueno, tampoco me vendría mal que entonces, sí, que dejaran el superordenador, el NAP. Se le está sacando el partido para el que fue dispuesto. Pues sí, bueno, se le puede sacar más cosas, pero yo creo que con el NAP nos hemos vuelto transformados en la referencia de lo que es, fíjense, nosotros nos desarrollamos, Tenerife y Canarias, porque éramos el paso de Europa y África a América, y ese paso era por la navegación, y esa navegación se movía, pues, vamos a suponer, a 5 kilómetros por hora. Transformando los nudos, 5, 6 o 10, me da igual. 450 años más tarde se desarrolla la aviación comercial. Y ahora estamos conectados pues con Tenerife, con 148 aeropuertos del mundo, directamente. Bien, y ahora nos movemos no a 6 kilómetros por hora, sino a 850 kilómetros por hora. Y ahora, además de la navegación marítima y de la aérea, hay una conectividad mucho más potente, muchísimo más potente, que se traslada a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, no por hora, sino por segundo. Es decir, que haces así y das la vuelta al mundo.
Pero es que igual que tú te comunicas con el resto del mundo te comunica contigo. Si hoy en día no hay desarrollo sanitario, comercial, económico, social, etcétera, si no estás bien conectado con fibra óptica con el resto del mundo. Fíjate que es la prioridad número 1 que pone la Unión Europea. Y ahí estamos, y nos estamos convirtiendo en el lugar de referencia del continente africano y del continente americano. Ya, pues no sé, Centroamérica y demás no quieren comunicarse con el resto del mundo vía Miami, entre otras cosas, porque tienen miedo a escuchas y no escuchas y cosas de esto, claro. Y entonces, pues bueno, nosotros somos neutrales. Y como somos neutrales, pues también los propios países africanos, entre el país A y el país B de África, dicen, mira, yo prefiero colocarlo en Tenerife, porque yo sé que Tenerife es neutral, el otro no me fío yo mucho, ¿no? Y igual, pues los datos, etcétera. O sea que el NAP todavía tiene que desarrollarse más, pero está cumpliendo una función extraordinaria. Y nos ha colocado, como me decía el responsable de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, se adelantan ustedes en 20 años al resto de los territorios europeos. Nos estamos adelantando, tenemos que adelantarnos más todavía, pero no sé si serán 20 o 10. Estuvo usted en la visita, ¿no?, de Stephen Hawking a este superordenador, a la ONU, ¿no? Y después el superordenador, aquí se están realizando funciones importantísimas, pues tanto para el CERN, que es el Centro de Investigación de Ginebra, el que está el de la Unión Europea y mundial en Ginebra, donde se descubren todas las nuevas cosas, pues para desarrollos de Airbus, para muchísimas, de SEAT, se está utilizando mucho, el astrofísico lo está utilizando, pero podemos utilizarlo más, porque es un superordenador que, bueno, que nos costó a nosotros un poquito, porque costó 8 millones de euros y de los 8 millones nos daban una cantidad de fondos perdidos y el resto devolver en X tiempo. Si tú consigues facturar lo que tienes que dar, pues es un beneficio para nuestra tierra y para nuestra isla y nos da modernidad, nos da sostenibilidad, nos da introducirnos en el futuro, que eso es muy importante, sobre todo para la gente joven que nos está escuchando. Seguramente. Es que te tienes que introducir en esto. Luego hay otros aspectos que quedan todavía por construir o por llevar a cabo. Son proyectos como, por ejemplo, el Tren del Norte y del Sur. ¿Cree usted que a estas alturas habría que pensar o retomar estos proyectos? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Yo creo que son... muchas veces la gente lo compara con el tranvía. No, son completamente distintos. Nosotros necesitamos esos proyectos. Durante la fase de construcción, claro, lo que pasa es que nos lo tienen que pagar y financiar como se han pagado el resto de los trenes en España y en Europa. No lo paga la Diputación de Valencia o la Diputación de La Coruña, lo paga el Gobierno central. Pues eso lo tiene que hacer exactamente igual. Nosotros nunca hemos tenido una sola inversión, un solo euro o peseta antes para la construcción de trenes. Bueno, pues muy bien. Pues sin embargo, sí hemos pagado con nuestra contribución pues todos los trenes que se han hecho en España, que ha sido pues más del 50% de la capacidad inversora del Ministerio de Fomento. Y nosotros ahí mirando al cielo. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros. Y eso generaría, pues probablemente durante la fase de construcción, que serían 5 años, bajaríamos al menos pues en 10 o 12 o 15 puntos el desempleo. Es decir, generaríamos miles de puestos de empleo, porque además puedes empezar de varios sitios a la vez y se generaría una actividad económica que solamente por eso, sería absolutamente rentable socialmente para nuestra sociedad, para nuestra isla. Pero es que además, el que tú puedas trasladarte, pues no sé, del aeropuerto norte al aeropuerto sur en 20 minutos, eso no tiene... sin atascos ni nada, que tú puedas de esa manera pues revitalizar lo que es el norte de la isla de Tenerife, el turismo en el norte de la isla de Tenerife, porque sabes que el que tú te vayas a trabajar y durante el trayecto tú vayas durmiendo, leyendo, trabajando o cantando. Dígaselo a las personas que diariamente pierden horas de su vida, ¿no? En la autopista. Y riesgo, porque tú te puedes quedar dormido una vez o lo que fuera, ¿no? Claro. De esta manera te da igual. Tú vas a la estación, de la estación, sabes además como la misma puntualidad que los tranvías, ¿no? Que si tiene que ir a las 7 menos 4 minutos, a las 7 menos 4 pasa el tren, ni a las menos 3, ni a las menos 5, a las menos 4. Y que si el trayecto dura 25 minutos, son 25 minutos, ni 24 ni 26, 25. Y que eso es fundamental, eso es fundamental para la calidad de vida social. Y después, desde el punto de vista medioambiental, fundamental también.
las emisiones se reducirían en decenas de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. Que vierten los coches ahora en estos momentos también, ¿no? Se reduciría por ahí también. Claro, es decir, tú en vez de hacer, pues no sé, ponle 20.000 kilómetros al año, pues harías 5.000. Por otro, porque tú harás trayectos donde o vas a las estaciones y tienes el aparcamiento ahí de turno para tú dejar tu coche y después recogerlo. Es decir, no sé, sigues teniendo tu coche, eso sí, pero usándolo menos. Bueno, no nos queda mucho tiempo, le ruego un poquito de brevedad. La refinería, ¿qué hacemos con la refinería? Bueno, yo creo que en este momento hay mucha discusión sobre la refinería, sí, y yo sigo manteniendo mi postura. Es decir, en este momento, donde tenemos una tasa de desempleo importante, muy importante, donde no podemos prescindir de ninguna actividad económica que se desarrolle en nuestra isla, yo es un tema que no quiero hablar, porque creo que sería, pues, por lo menos desde mi punto de vista, una cierta irresponsabilidad hacer desaparecer eso. Otra cosa es, bueno, ya estamos recuperados, llevamos no sé qué, ¿qué hacemos con la refinería? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo no cambiamos? ¿Qué condiciones ponemos? Etcétera. Pero la refinería directamente, si no recuerdo mal, son unos 600 y pico, 700 puestos de trabajo, sí, e indirectamente son 3.000 o más. ¿Alguien se cree que en este momento estamos en disposición de perder esos puestos de trabajo? No, sinceramente no. Tenemos que, bueno, nos aguantamos como sea, podemos todas las medidas de control que haya que poner en las emisiones, etcétera, pero no arrancar la caña. Ya. Bueno, en clave política y judicial, ¿cree usted que se terminará desinflando definitivamente las imputaciones de Fernando Clavijo y de otros concejales del grupo de gobierno en La Laguna? Yo de Fernando Clavijo yo creo, y no solamente yo, sino yo creo que todas las personas de La Laguna con las que yo he hablado de diferentes partidos políticos están absolutamente convencidos de que esto ha sido una persecución. Es que es muy extraño todo lo que absolutamente extraño, absolutamente extraño. Resulta que es un delito que alguien te llame y diga, oye, mira a ver si me puedes meter a un primo o a un sobrino que está toda la familia en paro y tal. Bueno, pues lo haré lo posible. Pues entonces resulta que tú por escucharlos cometes un delito. Hombre, no, por favor. Eso, mira, entonces estaríamos todos en la cárcel. Eso le leí un magnífico artículo de opinión en el periódico, ¿no? Sobre lo que son las escuchas y lo que regula esas escuchas. Que uno que yo escribí. Sí, uno suyo, sí. Bueno, es que hay un libro buenísimo de una catedrática de la Universidad Carlos III de Derecho Constitucional donde explica, y claro, para que intervenga en una llamada es que hay un derecho a tus comunicaciones y no te puede escuchar el que le da la gana. Entonces lo tiene que ordenar un juez. Y ese juez tiene que decir cuándo empieza y cuándo termina. El 7 de febrero hasta el 2 de marzo. Sí. Y ya está. Y solamente se pueden escuchar las que vayan referidas a ese caso. Pues narcotráfico, asesinatos, etcétera, ¿no? Nada más. Cualquier otra cosa tienes que descartarla inmediatamente porque si no cometes un delito. Y eso no se puede filtrar a la prensa y nada parecido, sino tiene que ir directamente al juez. Y el juez es el que decide después qué hace, si la archiva o continúa con la cosa porque tal. Si algo de eso falla, está cometiendo delito. El que escucha está cometiendo delito. El juez está cometiendo delito. Está cometiendo delito el que lo propaga. Está cometiendo delito todos ellos. Y hasta que no metan a alguien de estos en la cárcel, pues no se darán cuenta de todo. Es que no puedes hacerlo, no lo puedes hacer. Y yo creo que eso es un derecho fundamental en un Estado de Derecho como en el que estamos. Y así resulta que por esos fallos tan garrafales, pues personas delincuentes de verdad, narcotraficantes de verdad, asesinos de verdad han quedado libres. Porque los tribunales superiores, el de Estrasburgo, el de tal, pues dicen, mire, usted ha condenado a esta persona por caso tal, que no es el caso nuestro, el caso de Fernando, es que o de otros, ¿no? Vamos, muchos años sin ninguna justificación. Ricardo Melchor, se nos ha quedado corta esta conversación. Ay, Dios mío, pues fíjate, estaba ya cogiendo gustillo. Pues, y yo también, Gracias, que muchísimas gracias por atender la invitación y espero que no sea la última. Encantado, como verás, he estado encantado con todos ustedes y gracias por invitarme a estar aquí. Hasta la próxima ocasión. Gracias, hasta la próxima. Bueno, Ricardo Melchor, no se vayan muy lejos porque enseguida llega nuestro compañero Luis Febles con la tertulia política de hoy viernes. Hasta ahora.